Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy con justamente el inicio de una nueva unidad temática que consiste en el estudio de la derivada y el diferencial de una función. Pero previamente vamos a estudiar el trazado de la recta tangente a una curva en un punto x sub 0 que pertenece a ella. Luego sí vamos a ver la derivada de una función en un punto que pertenece a ella, el concepto o definición de derivada de una función con su interpretación geométrica, la regla general de derivación, la función derivada, la relación entre derivabilidad y continuidad y el concepto de derivadas laterales. Abordamos este tema tomando como punto de partida dos problemas realmente concretos y básicos, que justamente es el primero de lo que estamos viendo en este listado, que es el trazado de la recta tangente a una curva en un punto x sub 0 que pertenece a ella, y la descripción de la velocidad de un objeto, de un móvil que se mueve sobre una trayectoria rectilínea, es decir, sobre una recta. La solución a estos problemas es y ha sido de interés de los matemáticos y ya de la época de los griegos, 300 a 200 años antes de Cristo. Y las técnicas y las metodologías o métodos desarrollados para justamente resolver este tipo de problemas se constituyen y constituyeron en los pilares fundamentales para gran parte de la técnica y de la tecnología que hoy manejamos actualmente. Los métodos desarrollados para resolver el trazado de la recta tangente a una curva tienen muchas aplicaciones y de real importancia en la actualidad. Vamos a ver, por ejemplo, que el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, o también de los satélites artificiales alrededor de la Tierra, se estudian justamente partiendo de la información proporcionada por la recta tangente a la trayectoria del movimiento. Esto hace entonces de por qué partamos de estos conceptos, de este concepto de trazado de la recta tangente para iniciar el estudio de la derivada y el diferencial de una función. Teniendo entonces en cuenta esto, vamos a trazar la recta tangente a una curva cualquiera en un punto de su dominio. Para ello entonces vamos a dibujar una curva cualquiera C, y vamos a tomar entonces un punto que pertenece a ella, por ejemplo el punto P. Por condición de geometría plana, uno de los axiomas de la geometría plana dice que por un punto pasan infinitas rectas. Por lo tanto, si nosotros trazamos alguna de esas rectas que pasan por el punto P, fíjense que tenemos de esas rectas que hemos trazado, una de ellas corta a la curva en otro punto que lo denominamos M. Toda recta que corta una curva en dos puntos se denomina recta secante a la curva. Por lo tanto, podemos decir entonces que la recta definida por los puntos PM se denomina recta secante y lo vamos a simbolizar con la letra S. Pero si seguimos analizando esta recta secante y la hacemos girar alrededor de este punto P, donde movilizamos el punto M de manera tal que en ese giro, ese punto M, se vaya acercando o tendiendo al punto P, vemos que esas nuevas rectas tangentes que van pasando por P y por M', por P y por M segunda, también son rectas secantes, pero al girar van modificando su inclinación, es decir, su pendiente. Hasta que podemos ver que en la posición límite de esa recta secante, cuando el punto M tienda al punto P, esa recta secante en su posición límite va a tocar únicamente a la curva en el punto P. Esta posición límite de la recta secante, cuando el punto M tiende al punto P, es lo que denominamos recta tangente. Por lo tanto, podemos escribir entonces que en el límite, cuando el punto M tiende al punto P, esa recta secante, en su posición límite, es
lo que se transforma en recta tangente o lo que definimos como la recta tangente a la curva C en el punto P. Teniendo en cuenta esta conceptualización, podemos ahora tomar una función cualquiera y con este concepto poder trazar entonces la recta tangente a una función en un punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0 que pertenece a la función. Entonces, vamos a tomar una función cualquiera, para ello vamos a tomar un sistema de ejes cartesianos. Tomamos una función cualquiera y f de x y un punto P que pertenece a ella, cuyas coordenadas también tenemos definidas, x sub 0 e y sub 0. Decir y sub 0 es lo mismo que diga el valor de la función f en el punto x sub 0. Y tenemos entonces nuestro punto P. Teniendo en cuenta la conceptualización anterior, si tomamos una recta que pase por P y corte a la curva en otro punto, por lo tanto vamos a definir otro punto al que, si seguimos la metodología anterior, llamamos M. Como hemos elegido arbitrariamente ese punto, las coordenadas de ese nuevo punto serán las coordenadas rectangulares X, Y. Decir que la ordenada del punto MI es lo mismo que diga y igual a f de x en el punto M. Muy bien, si unimos los dos puntos, vamos a tener entonces nuestra recta secante que pasa por el punto P y el punto M. ¿Qué hemos visto después? Que si el punto M tendía al punto P, esa recta secante que tiene una determinada pendiente, una determinada inclinación, y si nosotros recordamos, la pendiente de una recta está dada, por lo tanto, si nosotros escribimos la pendiente de esa recta secante, la pendiente está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, si este es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X, y lo vamos a llamar θ, ese mismo ángulo también lo podemos definir trazando por el punto P una paralela al eje de las abscisas y también tenemos definido el ángulo θ. Por definición decíamos que la pendiente de una recta está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las abscisas o de las X. Pero también por definición de tangente trigonométrica de un ángulo, sabemos que la tangente trigonométrica se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si nosotros miramos, nuestro cateto opuesto no es otra cosa que la diferencia de ordenada de los puntos P y M, y el cateto adyacente no es otra cosa que la diferencia de abscisas de los puntos P y M. Por lo tanto, la tangente de θ también la podemos expresar como pi menos i sub 0 sobre, vamos a escribir un poquito más abajo porque no se lee entonces, la pendiente de la recta secante que está dada por la tangente del ángulo θ va a ser i menos i sub 0 sobre x menos x sub 0. Muy bien, tenemos la pendiente de nuestra recta secante, pero habíamos visto, de acuerdo a la conceptualización anterior, que si hacíamos girar esa recta secante manteniendo el punto P fijo, lo hacíamos girar alrededor de P, donde el punto M se iba acercando a el punto P, es decir, tendía al punto P, en la posición límite, cuando el punto M tiende al punto P, esa recta secante se transformaba en recta tangente. Por lo tanto, entonces, si trazamos esa recta tangente, que es la posición límite de la recta secante cuando el punto M tiende al punto P, vemos también que esa recta tangente tiene su pendiente, tiene una determinada inclinación, forma un determinado ángulo con el semieje positivo de las X al que vamos a llamar alfa, que también lo podemos identificar aquí. Por lo tanto, vemos entonces
siguiendo este análisis de este límite, que en el límite, cuando el punto M tiende al punto P, el ángulo θ tiende al ángulo alfa. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, también podemos escribir que en el límite, cuando el punto M tiende al punto P, la tangente, la pendiente de la recta secante, va a tender a la pendiente de la recta tangente, es decir, a la tangente del ángulo alfa. Pero si nosotros analizamos para que el punto M tienda al punto P, es porque X está tendiendo a X sub 0. Por lo tanto, podemos escribir entonces que el límite, cuando M tiende a P de la tangente de θ, podemos escribir el límite entonces, si M tiende a P, porque X tiende a X sub 0, y entonces, en lugar de escribir tangente de θ, podemos escribir y reemplazar tangente de θ por su expresión, y nos va a quedar I menos I sub 0 sobre X menos X sub 0. Pero también podemos escribir esta misma expresión, que el límite cuando X tiende a X sub 0, en lugar de escribir I, voy a escribir, es lo mismo, I igual a f de X, menos I sub 0, que era el valor de la función en el punto X sub 0, sobre X menos X sub 0. ¿Qué está representando entonces este límite? En el límite, la tangente de θ se transformaba en la tangente del ángulo alfa, pero la tangente del ángulo alfa, por definición de pendiente, va a estar representando entonces la pendiente de la recta tangente a la función en el punto de abscisa X sub 0. Por lo tanto, entonces, si reemplazamos o expresamos pendiente con la letra M, la pendiente de la recta tangente en el punto X sub 0 está expresado como el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos f de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Y llegamos entonces a esta conclusión, haciendo este análisis. Pero vamos a ver qué representa este límite cuando existe. Y entonces vamos a borrar un poquito para tener más espacio y poder entenderlo. Y vamos a ver entonces ahora justamente la derivada de la función en un punto. Y para interpretar este concepto vamos a partir de esta última expresión que hemos visto. Habíamos visto entonces que la pendiente de la recta tangente en un punto X sub 0 que pertenece a una función estaba dado por el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos f de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Pero fíjense también que la expresión de este límite se ocupa también en otras aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos expresar la velocidad del movimiento de un objeto, de una partícula que se mueve sobre una trayectoria rectilínea, recordemos el concepto de velocidad. La velocidad se define como el cociente entre el espacio recorrido en un determinado tiempo. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la velocidad en cada instante en que se está moviendo ese objeto sobre una trayectoria rectilínea, la velocidad instantánea en cada instante en que se está moviendo ese objeto, esa partícula, sobre una trayectoria rectilínea, también la puedo expresar como el límite cuando t tiende a t sub 0 del cociente entre el espacio recorrido en ese tiempo en el tiempo utilizado en recorrer ese espacio, donde el espacio está en función del tiempo, que es la variable independiente. Si nosotros miramos ambas expresiones, fíjense que ambas expresiones son similares. Entonces, si otorgamos a la expresión de este límite ninguna vinculación con ninguna otra aplicación, podemos decir que el límite, cuando X tiende a X sub 0,
de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Si este límite existe, si existe se denomina derivada de la función f de x en el punto x sub 0 de su dominio. Por lo tanto, la existencia de este límite me define la derivada de la función f de x en el punto x sub 0. De ahí entonces el primer concepto que queríamos definir, que es derivada de la función en un punto de su dominio. Por lo tanto, entonces, de esta manera, si este límite existe, este valor numérico, porque el límite es un número, este valor numérico representa la derivada de la función en el punto x sub 0. Y si nos remitimos a lo que hemos visto anteriormente, este valor numérico, la derivada de la función en un punto, ¿qué está representando geométricamente? Geométricamente, este número está representando la pendiente de la recta tangente a la función que estamos trabajando en el punto de abscisa x sub 0. La pendiente es un número, el límite es un número. Por lo tanto, entonces, este valor numérico representa la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces esta conceptualización, vamos a hacer ahora el desarrollo para determinar en forma genérica la derivada de una función y lo hacemos a través de lo que se conoce como la regla general de derivación. Y si recordamos el gráfico que habíamos hecho anteriormente, lo hacemos rapidito, teníamos una función, teníamos un punto, ahora ese punto lo vamos a tomar de coordenadas genéricas x sub y. Fíjense que para poder encontrar la derivada de la función, partíamos de la recta secante a la función dada, y para que sea una recta secante debía pasar por 2 puntos o cortar en 2 puntos a la recta. Entonces vamos a tomar otro punto, pero fíjense que cuando tomo este otro punto y quiero determinar sus coordenadas, fíjense que la coordenada, la abscisa del punto M, es la abscisa del punto P más una variación del valor de la abscisa. Si miro también en el eje de las ordenadas, la ordenada del punto M es la ordenada del punto P más una variación. Por lo tanto, para poder aplicar esta regla, ¿qué es lo que hicimos para pasar del punto P al punto M? Hemos incrementado, hemos variado este valor de abscisa. Ese incremento que voy a dar a la variable independiente es lo que justamente se denomina incremento de x, y se lo simboliza con la letra delta de x, incremento de la variable independiente. Ese incremento puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, es decir, no es que siempre tengo que tener un incremento positivo. Esto entonces se denomina incremento de la variable independiente. Pero de la misma manera dijimos que tenemos una variación en la ordenada. Por lo tanto, entonces, ese incremento que tiene la función, que también ese incremento puede ser positivo o bien negativo, también vamos a simbolizar con la letra delta y va a ser delta de y. Delta de x, incremento de la variable independiente. Delta de y, incremento de la función o de la variable dependiente. Muy bien, teniendo en cuenta entonces esto, podemos determinar ahora las coordenadas del punto M. Y esto entonces va a ser x más lo que varió su incremento, y en y voy a tener entonces y más lo que se incrementó, lo que varió el valor de la función, y por lo tanto voy a tener y más delta de x. Entonces, si nosotros vamos haciendo este análisis, si nosotros partimos
de la función igual a f de x, cuando se produce un incremento de la variable independiente, automáticamente se produce una variación de la función. Por lo tanto, entonces nos va a quedar que y más delta de y va a ser igual entonces a f de x más delta de x. Se produjo un incremento de la variable independiente, se produce un incremento de la función. Fíjense que, ¿qué hemos hecho para encontrar el concepto de derivada de la función en un punto? Partíamos de la recta que pasaba por ambos puntos, que es lo que llamábamos la recta secante. Luego determinábamos la pendiente de esa recta secante. El ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de las x me estaba dando la inclinación. Por lo tanto, la pendiente de esa recta secante estaba dada por la tangente de este ángulo θ. Muy bien. Si nosotros miramos, la tangente entonces del ángulo θ, que era la pendiente de la recta secante, va a estar dada por justamente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si nosotros miramos, el cateto opuesto no es otra cosa que el incremento que sufrió la función. Porque es la diferencia de ordenadas. Y más delta i menos i me queda delta i. Mientras que el cateto adyacente no es otra cosa que la diferencia de abscisas. X más delta x menos x me va a dar el incremento de la variable independiente. Por lo tanto, podemos decir que la pendiente de la secante, que está dada por la tangente de θ, es igual a delta de i sobre delta de x. Muy bien. Si seguimos nuestro análisis en esta regla general de derivación y pasamos al otro miembro, la función restando, esto nos va a quedar f de x más delta x menos la función que pasó restando, pero la función es función de x, por lo tanto va a ser menos f de x. Y esta expresión nos está indicando cuál es la variación, el incremento que sufrió la función cuando se produjo una variación o incremento de la variable independiente. Fíjense entonces que para encontrar la derivada de la función teníamos que encontrar la pendiente de la recta secante, y la pendiente es el cociente entre los incrementos. ¿Cómo logramos eso en esta expresión? Entonces, hacemos lo que se denomina provocar el cociente incremental. ¿Y qué quiere decir provocar el cociente incremental? Dividir ambos miembros de la igualdad por delta x. Si ambos miembros de la igualdad dividimos por una misma expresión, la igualdad no se altera. Por lo tanto, esto nos va a quedar f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y encontramos entonces delta de y sobre delta de x, pero esto es el cociente entre los incrementos. Por lo tanto, esta expresión es lo que se conoce como cociente incremental. Cociente incremental. Y geométricamente, ¿qué está representando el cociente incremental? Miremos aquí. Está representando la pendiente de la recta secante, la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta secante con el semieje positivo de las x. Por lo tanto, entonces, geométricamente el cociente incremental representa la pendiente de la recta secante a una curva en dos puntos de x. Muy bien, ya tenemos la pendiente de la recta secante. Pero ¿qué pasaba? Esa recta secante, al girar por el punto P fijo, el punto M se acerca, en su posición límite, esa recta secante se transformaba en recta tangente y tenía una nueva inclinación, una nueva pendiente, donde a ese nuevo ángulo de inclinación le llamábamos ángulo alfa. Por lo tanto, entonces, la pendiente de esta recta va a estar dada en la posición límite de la recta justamente secante. Entonces, si nosotros queremos hallar eso, fíjense que esto me daba la pendiente, el cociente incremental me daba la pendiente de la recta secante. Si entonces en su posición límite me da la pendiente de la tangente, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el límite a ambos miembros de la expresión. Límite entonces, y fíjense,
para que la posición de la recta secante llegue a la posición a la posición límite, que es la recta tangente, fíjense que el punto M tiende al punto P, pero para que el punto M tienda al punto P es porque justamente esta abscisa tiende a esta abscisa. Y si nosotros hacemos esta diferencia, para que esta abscisa tienda a esta abscisa, es porque el incremento de la variable independiente tiende a 0. Por lo tanto, entonces, en el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, la pendiente de la recta secante se va a transformar en pendiente de recta tangente. Por lo tanto, entonces, aplicando, como decíamos, el límite a ambos miembros de la igualdad, nos va a quedar el límite, cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. Si este límite existe, este límite define lo que se denomina la derivada de la función en un punto del dominio de la función f de x. Y lo expresamos como f' de x. Conclusión, entonces. Lo podemos escribir también aquí, f' de x. Por lo tanto, como conclusión, ¿cómo se define la derivada de la función en un punto? Por definición, la derivada de la función se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. La posición límite de la recta secante se transforma en recta tangente. Esto nos lleva a decir entonces que geométricamente, ¿qué representa la derivada de la función en un punto de su dominio? La derivada de la función en un punto del dominio representa la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto de su dominio. Por lo tanto, entonces, este límite geométricamente representa la tangente del ángulo alfa, el ángulo que forma la recta tangente con el semieje positivo de las x. Esto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Tenemos entonces la definición de derivada y su interpretación geométrica. Definición, límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Geométricamente, ¿qué representa? La pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Y esto no es otra cosa, justamente, que ese límite que habíamos analizado anteriormente, nada más que estaba particularizado en el punto de abscisa de x sub 0. Por eso decíamos la derivada de la función en un punto. Aquí hemos generalizado la definición de derivada. Límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto de su dominio. Muy bien, vamos luego a continuar con los temas siguientes.